Pues hola a todos y nada, yo también, por supuesto, agradecimientos todos a Matías, a Daniel, a los compañeros de Una Gran Burla Negra, no solo por invitarme hoy, sino pues por pensar en mí a lo largo de estas actuaciones que se están desplegando, ¿no? Y en concreto por dar la posibilidad de visibilizar el proyecto en A Costa da Morte, ¿no? Yo, bueno, comentar un par de cosas antes de comenzar con mi presentación. La voy a hacer en castellano, yo me manejo bastante mal en lo que es en la fala con el gallego. Además, coincide que yo durante un tiempo tuve que manejarme una lengua que no era mi lengua materna y después me vine a vivir aquí a Galicia y entonces tenía que empezar a adaptarme a otra lengua que no era mi lengua materna y de repente tengo así como una especie de resistencia y de querer usar el castellano, ¿no? Pero es curioso también porque además de lo que hablamos hoy, yo estaba fuera de España, recién llegada a España y no viví los acontecimientos en primera persona. De hecho, yo tampoco estaba en Galicia y, bueno, pues quien más me contaba era una prima que tenía viviendo en Coruña, pero digamos como que mi acercamiento es un acercamiento que no es a partir en absoluto de la experiencia que yo tuve, sino más un poco de indagar, por un lado, el archivo o protoarchivo, ¿no? Que es los materiales, ¿no? que existen, que están recopilados. Y luego, por otro lado, también pues, en una vinculación con A Costa da Morte, que es donde vivo ahora, ¿no? Yo vengo del ámbito del arte y del comisariado y la forma que tengo de trabajar es vinculándome mucho en el contexto. Entonces, para mí también, colaborar con Una Gran Burla Negra era una oportunidad para moverme en ese contexto, ¿no? Y ver qué había pasado en un momento tan interesante como ese. A su vez, dentro del comisariado, esto en lo que soy doctora, Curatorial Knowledge, como conocimiento curatorial, es un intento también de mover un poco lo que es una práctica que se desarrolla en el museo, dentro de las instituciones museísticas, vincularlo un poco más al pensamiento, a trazar lazos con la academia, con la universidad, ¿no? Entonces, la presentación que voy a hacer intenta también agrandar o establecer esa especie como de lazos más hacia el pensamiento con la exposición de la que fui comisaria en este verano, ¿no? Bueno, en estos meses atrás, como os decía, he estado colaborando con la asociación Una Gran Burla Negra, especialmente para conceptualizar y producir la exposición Un Nunca Máis. Un Nunca Máis contado por las fillas de Man. Esta exposición partía de una ficción curatorial, presentaba a las hijas del Man, supuestas investigadoras medioambientalistas, como comisarias de la exposición y organizadoras de una serie de lecturas sobre el archivo vivo del Nunca Máis, que a su vez se ponía en relación con otras catástrofes petroleras, genealogías de protesta y empoderamiento de la ciudadanía, con la muerte y la vida de Man, con la naturaleza, con la Costa da Morte y con ciertas nociones recientes de la filosofía medioambientalista, como son la solifilia o la solastalgia, términos que comentaré en breve. Aquí algunas imágenes, ¿no? de lo que fue la exposición. Además, esta exposición convocaba a celebrar 2 asambleas, a partir de las cuales poder colectivizar precisamente las memorias de aquel acontecimiento, incidiendo en la idea de archivo vivo
Parte del proceso para el desarrollo del proyecto consistió en reunirme con gente de las distintas zonas afectadas dentro del territorio de Acosta da Morte y recoger testimonios de su experiencia del acontecimiento. Busqué a voluntarios, a coordinadores, alcaldes, marineros, periodistas, poetas, artistas. El objetivo era doble: reactivar la memoria como parte performativa de ese archivo vivo y comprender lo acontecido a través de los que lo vivieron en primera persona. De hecho, el nombre de, ¿no?, como he querido llamar a la... Me estaba acordando ahora, ¿no?, del nombre de la presentación, Los zapatos chapapoteados de las niñas del Coído, viene un poco de una... O sea, viene de una frase o de un testimonio de Vicky Rivadulla, ¿no?, cuando me contaba su experiencia, ¿no?, en Muxía del Prestige. Bueno, cuando Matías y Dani me invitaron a participar de esta juntanza para pensar el Nunca Máis, me pareció una buena excusa para aproximarme de modo más teórico, reflexivo, a algunas de las indagaciones planteadas en la exposición en el museo. Aún así resultaba muy difícil elegir un camino único por el que llevarnos a pensar juntos. Dicho esto, quería sugerirnos pensar el Nunca Máis como experiencia, además de, y sin lugar a dudas, de la política y de un momento social concreto, como una experiencia psicoterrática, mente-tierra, y somaterrática, cuerpo-tierra. Esta terminología, al igual que la mencionada antes como solifilia y solastalgia, son conceptos acuñados por el filósofo medioambiental Glenn Albrecht para reconocer nuevas formas de relación física y emocional con la Tierra. Los planteamientos y la búsqueda de Albrecht responden a la necesidad cada vez más urgente de hacer comprensibles los cambios físicos y mentales que nos producen las situaciones cada vez más extremas provocadas fundamentalmente por el problema del cambio climático. Albrecht ha organizado estos conceptos categorizándolos como negativos y positivos. La solastalgia es una experiencia emocional y psicológica, en este caso negativa, que el autor define como el dolor o estrés causado por una continua imposibilidad de reconfortarse con el alrededor en que se habita. Es como un ataque al sentido de pertenencia, sentir nostalgia estando en casa. Lo causa un cambio brusco del alrededor que nos hace incapaces de reconocer lo propio. La solifilia, en cambio, se contrapone a la solastalgia. Es una experiencia emocional positiva que refiere a la solidaridad y amor que sentimos con la Tierra y que nos hermana con los demás. Un sentimiento de conexión que nos empuja a comprometernos y tomar la responsabilidad de cuidarnos y de protegernos ante cualquier circunstancia que nos ponga en peligro. Estos términos tratan de recuperar lo que, entre otros pensadores, Albrecht denomina como el yo ecológico, el yo que al pensarse es capaz de ponerse en relación con los demás seres vivos y con su entorno. Creo que la catástrofe del Prestige, convertida, como señalan los compañeros, de una gran burla negra en una catástrofe medioambiental sin precedentes a causa de la nefasta gestión política de un accidente, tiene lugar, aunque azarosamente, en una fecha que, sin embargo, se torna muy significativa, noviembre de 2002. Ese año y el siguiente forman parte de un particular periodo de transformación hacia un mundo que en muy poco tiempo se celebraría como global e interconectado gracias a las redes tecnológicas que comenzarán a irrumpir encadenadamente a partir de 2004. Plataformas sociales y de comunicación como por ejemplo Facebook o Flickr se lanzaban al mundo a comienzos de 2004 y YouTube a comienzos de 2005. Si hacemos memoria, solamente unos pocos años antes, en el 2000, Google se convertía en la herramienta de búsqueda utilizada por defecto, máquina audaz de servicio global que, recordemos, no llevaba más que un par de años de recorrido desde su lanzamiento en 1998. En principio surgieron como herramientas digitales de socialización o de búsqueda para devenir en un corto plazo en arquitecturas de captación de datos, codificadoras y algorítmicas, mediadoras de las estrategias del capitalismo más extremo y avanzado en el que nos encontramos hoy. Esto me parece significativo por varias razones. Creo que el Nunca Máis, como movimiento, probablemente hubiera sido y hubiera derivado de otras maneras si el accidente hubiera tenido lugar algunos años más tarde.
Si esto hubiera sido así, probablemente la labor de la editorial difusora, que en aquel momento fue la que hizo el llamamiento a la ciudadanía para elaborar colectivamente un inmenso repositorio de imágenes con las que dejar constancia de lo que estaba sucediendo, o la propia labor de mis compañeros de convertir ese material en un archivo vivo, hubiera sido del todo diferente. Probablemente no sabemos bien cómo, pero sin lugar a dudas, el Nunca Más se habría accedido, estaría tagueado y formaría parte del orden algorítmico de la red tecnológica. Para lo bueno y para lo malo, sería, sin duda, más digital de lo que hoy es y, por lo tanto, más fácilmente transformable en datos. A día de hoy todavía se resiste, todavía hay mucho de lo que se puso en juego entonces que ni está en la red y en algunos casos ni siquiera digitalizado. Creo que esto, entre otras cosas, nos fuerza a decodificarlo de otro modo. Hace un año, Germán Labrador, por estas fechas, un noviembre de 2018, compartía con nosotros su presentación Demos e Catástrofe do Nunca Máis, devolviendo vitalidad a este archivo. En una parte de su intervención hacía referencia a una especie de ciclo entroidal que se abrió durante los meses posteriores al hundimiento del Prestige, finales de 2002 y 2003. Especialmente, nos decía Germán, si atendíamos al carácter marcadamente carnavalesco que la ciudadanía imprimió en las movilizaciones que tuvieron lugar por todo el territorio gallego y fuera de él. Pelequeiros, entierros de todo tipo, de políticos, de petroleiros, de ideales, velorios y otros símbolos entroidales. El entroido es preparatorio a una transición de mundos y así se refería Germán al Nunca Máis, como si de un ritual de transición se tratara, como paso preparatorio a un mundo de devastación ecológica, especulación que Germán nos dejaba solo como apunte. Me parece importante sumar a esta idea de transición esa otra transición que mencionaba antes hacia un mundo tecnológico de la infosfera. Cuando digo por un lado que el Nunca Máis se despliega en un tiempo transicional y por otro que además y debido a esto se resiste a su digitalización guardado en cajas traumáticas, decía Germán, de una memoria en parte invisibilizada, no quiero decir que no pueda o que no deba de ser digitalizado y puesto a disposición en la red, sino que en ese proceso necesariamente se anuncian ciertas dificultades y resistencias que deben de convertirse en formas útiles de reflexión. El procedimiento podría entrañar casi un proceso alquímico, cuyo resultado pasará por hacer que cambie el estado natural de los elementos de partida. Las imágenes del archivo vivo del Nunca Máis son capturas de las múltiples formas catárticas con las que la ciudadanía se enfrentó al drama que estaba viviendo. Eran acción pura que se consumía en el propio acontecimiento y la captura de los hechos en imágenes respiran esta urgencia sin filtros. Germán Labrador, en una entrevista para la revista Juego de Manos, en la que habla sobre los jóvenes de la transición como poder que emana, alude a la singularidad de los materiales que habitan los rincones de cualquier caja traumática. Materiales cuya tendencia ha sido estar invisibilizados. Materiales clave para rescatar personajes y relatos olvidados. Documentación menor, precaria y dispersa, dice Germán, que sin embargo tiene la capacidad de captar su época de un modo mucho más intenso. Materiales que no fueron pensados para justificar un orden, para legitimar un gobierno, sino para construir de modo urgente y desnudo una vida mejor. Materiales que no nacen de la voluntad de durar y conservarse, sino del deseo de arder e iluminar. Al respecto de esta especie de idea de transmutación de mundos, en la que creo que el caso del Nunca Máis es relevante por la fecha en que se despliega transitando, recordemos, esa especie de ciclo entroidal hacia un mundo sumido en catástrofes medioambientales y hacia un mundo organizado en base a las redes tecnológicas, voy a poner un ejemplo que creo nos ayudará a entender mejor la especificidad de ese tránsito por el que navega el Nunca Máis. Dejemos a un lado acontecimiento e imágenes y pensemos en el lenguaje. Cuando uno piensa en el lenguaje, tiene claro lo que es, cómo lo ha adquirido, para qué le sirve y cómo utilizarlo. Sin embargo, y sin querer meterme en caminos demasiado complejos, sí me gustaría apuntar
tres formas de pensar el lenguaje para hacer visible este tipo de transmutación al que me estoy refiriendo. Por un lado, un lenguaje que nos posibilita leer lo que nunca ha sido escrito, al que alude Walter Benjamin en ciertos textos. Por otro, un lenguaje transformado en la casa del ser, que nos plantea Martin Heidegger. Y por último, un lenguaje transformado en mercancía, producción de riqueza, que nos plantean algunos de los pensadores de la corriente posoperaísta. Entre las distintas nociones que exploró Benjamin dentro de la filosofía del lenguaje, hay algunos textos como Astrología, sobre la facultad mimética o la doctrina de lo familiar, en que el autor alude a una especie de protolenguaje que proviene de las entrañas de las estrellas y los bailes, un lenguaje anterior a todos los lenguajes con el que puede leerse lo que nunca ha sido escrito. Un lenguaje cuyo fin no es comunicar información, sino expresar precisamente su propia incomunicabilidad. Benjamin señala la astrología, la lectura de las estrellas, como un ejemplo de esa capacidad, en cierto modo mágica, del lenguaje. Leer lo que nunca ha sido escrito se lleva a cabo, en este caso, gracias a un sentir del mundo que busca las correspondencias entre naturaleza y ser humano. Benjamin establece una relación entre la gramática de la naturaleza y la del ser humano a partir de lo que denomina la doctrina de lo similar y la facultad de lo mimético. La naturaleza, nos dice, produce similitudes constantemente y los seres humanos tienen la más alta capacidad para reconocerlas y reproducirlas. Tenemos una poderosa compulsión para volvernos similares y para comportarnos de manera mimética, siendo el lenguaje un ejemplo excelente que lo corrobora. Pero el hombre moderno, dice Benjamin, parece poseer cada vez menos capacidad para establecer estas correspondencias mágicas con la naturaleza, menos que los antiguos o incluso que los primitivos. Más aún, quizás no tengamos ya la capacidad de producir esa gramática de comunicación con las estrellas. El hombre moderno, dice Benjamin, puede sentirse atraído por una pálida sombra de esa magia en las noches de luna en las que siente vivo consigo mismo fuerzas miméticas que pensaba hace tiempo inexistentes, mientras que la naturaleza, que las posee todas, se transforma para asemejarse a la luna. El lenguaje es un medio en el que esos poderes mágicos de antaño de producción y asimilación de mímesis, tomados de la naturaleza, han ido sucediendo sin dejar residuo, convirtiéndose así en el nivel más alto de comportamiento mimético y el más completo archivo de similitudes no sensuales. Esta concepción, en cierto modo naturalista y mágica del lenguaje, que establece conexiones y relaciones de semejanza entre la mujer, el hombre y el mundo, como un todo que se resuena, un acercamiento inclusivo en el que hay lenguaje para todas, como un magma que conecta al bios, la materia y las cosas. Esta comprensión benjaminiana de lectura sensual sin texto e intuitiva contrasta con la propuesta que nos hace Heidegger en su urgencia de volver a pensar el ser. El lenguaje, dice Heidegger, es la casa del ser, el hogar que habitan los seres humanos. Aquellos que piensan y aquellos que crean con palabras son los guardianes de este hogar. Su cuidado y guardia alcanza la manifestación de ser en la medida en que traigan esta manifestación al lenguaje y la preserven en el lenguaje a través de sus decires. El pensamiento no se convierte en acción solo por algunos efectos o aplicación. El pensamiento actúa en la medida en que piensa. Tal acción es presumiblemente la más simple y al mismo tiempo la más alta, porque vincula la relación del ser con los humanos. Claramente la de Heidegger es una concepción más humanista del lenguaje, en la que ante todo prevalece el logos, ese pensar la existencia desde el hombre. El lenguaje es en este caso el que hace posible el mundo y la existencia del ser arrojado en él. El lenguaje transmuta, sigue interconectando al mundo, pero en este caso siempre por medio del hombre, desde su pregunta por el ser, por su estar ahí, eso sí, abierto a la existencia y vinculándose a ella de infinidad de maneras. Alejándonos de esta idea humanista y existencialista del lenguaje, podemos entrar en la noción elaborada por algunos de los pensadores de la corriente posoperaísta, que desde finales de los 60 y hasta hoy se han ocupado de actualizar conceptos iniciados por Marx y Engels dentro del marco de la teoría del trabajo, la producción y el capital. Paolo Virno, en Gramática de la multitud, o Christian Marazzi, en Lenguaje y capital,
actualizan cómo el lenguaje pasa de pensamiento a mercancía, instrumentalizándose para convertirlo en pura producción de valor económico. Virno llama a este tipo de lenguaje, que además es la herramienta del trabajo del obrero posfordista y en muchos casos del trabajador contemporáneo, la llama Ideltok, término que ha sido traducido al español como charlatanería, traducción que personalmente no considero del todo precisa. En cualquier caso, vamos a ver cómo define Virno Ideltok. Para él, Ideltok es un lenguaje de todos y de nadie, propio de una existencia genérica. Con él se tiene la facultad para hablar, pero la potencia del decir es siempre indeterminada. Cuando se usa, se pone en circulación palabras sin contenido, aunque gracias a la intersección de unas con otras se llega a producir cierto relato. Lo describe también como una especie de ruido de fondo indefinido en el que el significado de lo que se dice no es tan importante como en sí la habilidad de decir. Un lenguaje fácil de componer y volver a componer, automatizar y gestionar. Un lenguaje, dice en este caso Marachi, cuyo objetivo no es describir o contar, sino producir valor desconectado de la naturaleza y del ser que se piensa. El lenguaje, puesto a trabajar, es un lenguaje inmerso en la producción de valor, capaz de generar mensajes autónomamente. Las formas de transmutación del lenguaje a lo largo de la historia han sido numerosísimas, pero quería hacer énfasis en estas tres, a lo Benjamin, Heidegger y Virno, porque me parece que desde ellas se pudiera quizás entender mejor la relevancia que a mi modo de ver tiene el nunca más, sobre todo como punto de inflexión de un mundo en transición, algo que de ser así pondría en valor algunas de las especificidades de este movimiento, como movimiento que sucede a las puertas de un gran cambio, movimiento que quizás sea guardián y cuidador de una potencia que se nos quedó atrás, olvidada, y que por tanto el archivo vivo nos invita a revisitar. Las costas del Finisterrae han sido históricamente una vía de paso obligada para el transporte marítimo. Cargas de todo tipo pasan diariamente a pocos kilómetros de nuestras tierras. En este recuncho olvidado nos hemos acostumbrado a que se sucedan pérdidas de carga controladas o no, e incluso a hablar de ciclos en lo que concierne a los accidentes. La tradicional práctica local de andar a crevas y la riqueza de leyendas sobre lo que trae el mar corroboran estos hechos. Hoy, gracias al Prestige, tenemos una autopista que organiza el tráfico unos 60 kilómetros mar adentro, medida que sin duda se celebra, pero que también aparta de nuestros ojos lo más evidente de una cultura petrolera que seguimos produciendo globalmente. Una petrocultura que además defiende habernos hecho modernos. Si bien encontrar petróleo en nuestras costas es habitual, lo excepcional en el caso del Prestige se debe a una concatenación de hechos. Un accidente como tantos otros, su gestión política, el desenlace y sin duda la magnitud que alcanza la catástrofe en términos medioambientales y de afectación a los medios y recursos con los que una población eminentemente pesquera y mayoritariamente artesanal sostenía sus vidas. En muchas de las entrevistas que realicé este verano en distintos lugares de Acosta da Morte, Musía, Carnota, Fisterra, Camariñas, a fin de activar la memoria de aquel acontecimiento, una de las expresiones más repetidas fue «se acabó o mundo». Luego la descripción del paisaje teñido de negro, el intenso olor a petróleo, el sonido anulado del mar, encerrado bajo una manta espesa de chapapote, lágrimas, irisaciones, los zapatos manchados de las niñas del Coído, las farolas y ventanas, los anzuelos y las nasas todas negras, el marisco muerto, metros de chapapote, chapapote a kilos y, menos mal, todas las manos voluntarias del mundo que limpiaban como quien intenta vaciar o mar coa cuncha de un mesillón. Estados de solastalgia, el caso más extremo, el de Manfred, el man de Camelle. No he acabado. Voy a ver un poco. Los primeros en llegar fueron los voluntarios, decía Remedios, coordinadora del comedor de Carnota. Recuerdo los 3 primeros venían de Portimao, en el Algarve.
con mochilas inmensas, un percebeiro, un biólogo y un ingeniero que traía un ordenador desmontado en la bolsa. Les busqué casa para quedarse. Recuerdo también a unos profesores de filosofía de un instituto de Valladolid, gente de León, del País Vasco, Carlos, Mike, Rudy. Eran los enjambres de vagalumes que se extendían por toda la costa. Así los llamaba Sven, un referente para el voluntariado. No venían para legitimar un gobierno, sino todo lo contrario, ante el desgobierno. Aparecían para construir de modo urgente y desnudo una vida mejor. No nacían de la voluntad de permanecer, sino del deseo de arder e iluminar. Solifilia en medio de una crisis que no se quería nombrar. Las sonrisas del chapapote, testimoniaba Sven, suena así bonito, decía, pero de fondo creo que fue lo más importante, porque sin ellos no se habrían hecho otras conexiones, ni movimiento social, ni cultural, ni nada. Yo descubrí la importancia de estas sonrisas un día que estaba en la nave, en la zona de Carnota, preparando las cosas para limpiar. Había dormido poco y estaba cansado. Por el portal grande entraron 3 personas y me miraron con una sonrisa enorme. Recuerdo que pensé, qué bonito, te llegaba una energía muy positiva. La gente traía esta positividad. Era como estar en una cueva oscura con un dragón enorme dentro contra el que tenías que luchar y de repente venían miles de vagalumes y se hacía luz. Y eran pequeñitos, pero miles y miles, e iluminaban. Esa experiencia, aunque cada uno lo cuenta diferente, fue lo que dio más fuerza y gracias a la cual se consiguió lo que logramos. Con esa positividad de la gente, la tenían todos los días y sin eso no haces nada. El horizonte aquí estaba tan negro. Pabellones, colegios, carpas improvisadas, comedores, menús de la semana, turnos, cocineras, pollo, bonito, bocadillos, colchones, mantas, toallas, potas, cafeteras, hornillos, latas, naranjas, lavadoras, secadoras, botas, máscaras, trajes, guantes, capachos, palas y duchas improvisadas. Así describía la gente de Acosta a Morte lo que estaba pasando, pero también con pancartas, lemas, calles, cadeas, peches, símbolos, música, fiesta, maletas, gaitas, tambores, berros, paraguas, ataúdes, ríos de chapapote, dragones, barcos, barallas, fantoches, cruceiros, sirenas, peixes, quijotes, buguinas, mareas, neptunos, pájaros y corazones petroleados. El desastre, dice la pensadora Rebecca Solnit, que ha analizado el comportamiento de la sociedad en situaciones de catástrofe, nos arroja a la utopía temporal de una naturaleza y sociedad humana transformada, una que es más audaz, más libre, menos apegada y dividida que en tiempos ordinarios. En plena catástrofe de la celebración de un entroido, en parte resistencia, en parte anunciación, me resuenan los pensares de Serres en un texto de los años 80. ¿Qué es el capital? Decía. Es la reserva de la presa, la de una mina de hierro, o una mina de carbón, o de manganeso, o de una mina de oro, un pozo de petróleo. Es un stock de energía y de materia prima. Es una isla de entropía negativa. Y luego apunta en clave de anuncio. El viejo estándar del metal precioso, habiéndose vuelto banal, tiende a desaparecer. Nos estamos moviendo hacia un banco de datos. El desastre del Prestige y sus movilizaciones son los restos que preceden a ese tránsito operativo del capital. El drama del Prestige es un drama clásico de la petrocultura que sostiene la vida a partir de reservas finitas y en extinción, de su explotación y de las consecuencias dramáticas de estos hechos. La singularidad del Nunca Más es la de ser un movimiento que habla desde una lengua en extinción, una especie de protolenguaje sin texto que nace de las entrañas, de las estrellas y los bailes, pero también de yoes ecológicos conectados al bios, a la materia y a las cosas en ausencia de las principales conexiones a través de las redes tecnológicas. El Nunca Más se conecta desde procesos psicoterráticos mente-tierra y somaterráticos cuerpo-tierra,
Yoes que se piensan, que se miran, se comparten y que se celebran juntos. Comunicación sensible o incomunicabilidad, que decía Benjamin, a punto de perder su magia. Poesía que buscaba Heidegger como paisaje del ser es lo que todavía resiste en las imágenes precarias de este archivo vivo que vuelve a invitarnos con fuerza a dejar a un lado el código del capitalismo más avanzado para leer lo que nunca ha sido escrito para un tiempo por venir de catástrofes medioambientales. Y ahora sí. Gracias.